Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren todos muy bien. Venimos con un video, en este caso vamos a hablar de cómo presupuestar o cómo sacar el costo, el precio, el valor de una letra corpórea, ¿sí? Una letra 3D que vamos a venderle a un cliente, y muchas veces me preguntan cómo sacas el precio, cómo sé si estoy cobrando bien, si estoy cobrando mal. Bueno, lo que vamos a hacer, yo te voy a mostrar la forma en la que yo hago, ¿sí? De qué manera yo presupuesto mis trabajos, hago los cálculos, y de esa manera quizás te pueda servir a vos, lo vas a trasladar a los precios de los materiales ahí en tu ciudad, en tu localidad, porque muchas veces un precio de una ciudad a otra, aunque esté en el mismo país, puede cambiar variando los precios. Aquí en Argentina el sur es mucho más caro por lo que conlleva trasladar, traslado, transporte y todo eso, entonces por lo general va a ser más caro en el sur que en el centro o incluso en el norte. Entonces también en tu país vas a tener que fijarte. Yo te voy a dar la forma como yo hago, teniendo los valores de los materiales, cómo hago para sacar un cálculo, incluso para tener un precio por centímetro. Entonces te dicen, quiero hacer una letra de acrílico, y si querés hacer un presupuesto rápido, no final, pero sí rápido, podés calcular por centímetro lineal. En el caso de que, por ejemplo, tuvieras una letra como esta es chiquitita, pero supongamos que esta letra tiene 20 centímetros, entonces si vos decís que quieren poner la palabra amor, ¿sí? Entonces, bueno, la palabra amor de 20 centímetros de altura, listo, calcular la cantidad de letras por 20 centímetros y te va a dar centímetros lineales. No calculo por centímetros cuadrados, sino lineales. Es una fórmula que yo uso, muchos también la saben usar, así que te voy a mostrar cómo lo hacemos. Espero que te sirva. Si te interesa lo que vamos a hablar, quédate por favor, acompáñame en el video, suscríbete, déjame un dedito para arriba si este contenido te sirve, y bueno, si tenés alguna duda me lo dejás ahí en los comentarios. Ustedes saben que trato de responder siempre todas las preguntas, y en este video vamos a responder aquella pregunta que muchas veces me hacen: cómo sacar el precio de una letra corpórea de acrílico, de PVC. Así que vamos a hacer dos opciones, vamos a hacer en PVC con LED y vamos a hacer en frente de acrílico con cuerpo de PVC. Bueno, así que espero que esto te sirva. Desde ya te dejo un saludo grande desde Córdoba, Argentina, y bueno, gracias por suscribirte y gracias por acompañarme siempre en cada video, ¿sí? Vamos a ver cómo hacemos. Miren, vamos a la computadora, a Corel. Bueno, acá vamos a ver cómo hacemos para calcular el material. Estoy grabando la pantalla así externa porque quise poner el grabador y se trababa, así que bueno, estoy filmando, espero que se pueda ver bien. Vamos a tomar esta frase, muchas gracias, como si esto fuera el logo del cartel que tengamos que hacer, las letras 3D que tengamos que hacer. Entonces lo que vamos a hacer es, le vamos a dar la medida, primeramente sin seleccionar nada. Vamos a elegir acá, yo voy a trabajar en centímetros, cada cual, hay unos que trabajan en milímetros, yo generalmente centímetros y cambio a veces a metro, pero entonces le vamos a dar acá, vamos acá arriba, cerrar el candado, arriba a la izquierda, cerramos el candado y le vamos a dar de altura 40 centímetros. Vamos a apretar F4 para agrandar la pantalla y tenemos las letras, ¿sí? Lo que generalmente yo hago, tomo por ejemplo esta palabra original sin convertir a curvas, la dejo así como está y hago una copia, y siempre mantengo esta como un original por las dudas que tuviera que modificar alguna cosa. Entonces esta que está acá abajo lo voy a hacer clic derecho, convertir a curvas. Una vez que la tenemos convertidas a curvas, ¿sí? Fíjese que acá a la izquierda arriba tengo la medida 40 centímetros de altura por 3 metros 83 de ancho, ¿sí? Esa es la proporción que me va a dar las letras donde van a ir colocadas. Hay que ver que ande bien, pero bueno, es un ejemplo simplemente para presupuestar. Lo que vamos a hacer es esto: botón derecho, separar curva. En este caso las letras están abiertas, así que si estuviera no hay que combinar nada, pero si la letra fuera cerrada, el centro se me quedaría en descubierto, así que clic derecho y tendría que usar la opción combinar. Acá no me sale porque obviamente no hace falta, porque son letras abiertas. Pero entonces lo que vamos a hacer, vamos a dibujar un rectángulo y le vamos a poner las medidas de la placa de PVC, que son 120 de altura por 240 de ancho, ¿sí? Esta es la medida de la placa de PVC fumado. Lo que vamos a hacer, vamos a ir acomodando rápidamente, porque esto es para presupuestar. Vamos a ir acomodando, perdón, vuelvo para atrás. Voy a hacer una copia y voy a dejar siempre el otro de muestra.
¿sí? Clic derecho, lo sostengo, aprieto clic derecho y se me hace una copia automáticamente donde la solté. Clic derecho y voy acomodando las letras para saber más o menos cuánto voy a gastar de material. Cuando yo hago esto para presupuestar, no me pongo muy exigente en la ubicación y en cuánto voy a usar de material. ¿Por qué? Porque siempre prefiero calcular de más. Acá esto lo vamos a poner en 90, lo vamos a... Siempre es mejor calcular de más para no errarle. O sea, para que siempre tengamos un sobrante, mejor dicho, ¿sí? Entonces, podríamos decir que con esta acá prácticamente casi media placa. Fíjese, tengo 1,10 metros de ancho, voy a usar 1,10 metros, prácticamente media placa, entonces yo calculo media placa. Ahora con estas letras que tenemos acá, que ya estaban convertidas a curva, lo que voy a hacer, las voy a combinar, porque por ejemplo, yo quiero saber cuánto mide, cuánto voy a necesitar de material para hacer la faja en los laterales, yo le llamo faja. Entonces vamos a apretar, vamos primero a ponerlo en metros. Yo acá lo paso a metros porque para mí es más fácil, lo pongo en metros. Selecciono la letra, clic derecho y abajo tengo propiedades del objeto. En propiedades del objeto, acá a la derecha, en la ventana acoplable que me sale, la cuarta opción dice curva. Presiono y me dice longitud de la curva 2 metros con 54 centímetros. Significa que para hacer la M necesito 2 metros con 54. Para hacer la U necesito 1 metro con 26 centímetros. Y así la H 1 metro 52. Pero para no tener uno por uno, lo que hago es combino todo y me va a dar de todo completo, ¿sí? Tanto por dentro como por fuera de toda la letra. Si, aunque la letra fuera, el centro fuera individual, también me lo calcula. Entonces la longitud de la curva acá tenemos 17 metros con monedita. Vamos siempre un poquito más, 18. Entonces lo que vamos a hacer, vuelvo a centímetros. Esta placa que está acá, voy a ponerle de ancho 5 centímetros, que generalmente es 5 centímetros, que generalmente es la medida estándar, pero a veces puede ser más o menos de ancho la faja, pero 5 es una medida más o menos estándar para hacer letras dentro de todo que tengan esta medida, ¿no? Porque fíjese que la M está teniendo 37 de altura y las letras como la A, por ejemplo, minúscula, 28. Tienen un buen tamaño, se los pueden hacer tranquilamente en 5, 6 y hasta 7 centímetros también se las podría llegar a hacer de faja, pero en este caso 5 vamos a calcular. Entonces dijimos que todo esto, en la longitud de la curva necesitamos 17 metros, vamos a calcular 18 metros. Entonces vamos a usar la calculadora, vamos a poner 18 metros dividido 1.20, que es el ancho del material, significa que necesitamos 15 fajas. Vamos a poner Alt F8 y en Alt F8 me sale transformaciones, acá una ventana acoplable que se llama transformaciones. Voy a poner en la primera opción, que es posición, y desde la posición 0, que es el medio, me voy a ir a la derecha en este caso porque tengo espacio a la derecha, y le voy a decir, necesitamos 15 fajas, yo ya tengo una, le voy a decir que me haga 14 copias, y me hace 14 copias. Significa que esto es lo que voy a necesitar. En fajas voy a necesitar, acá arriba a la izquierda, ven, 75 centímetros de ancho de la placa voy a necesitar para faja. Entonces podríamos decir que 3/4 de placa voy a usar, 1,85 m de la placa voy a usar para hacer estas letras. En este caso van a ser de PVC con LED. Entonces, aunque yo tengo 1/4 de placa sobrante, yo voy a calcular en el presupuesto como que si lo usara toda, y este cuarto me queda para un próximo trabajo, me quedan un sobrante de material que va a ser ganancia generalmente para otros trabajos. Ahora vamos a calcular cuánto necesito del LED. ¿Qué es lo que hago yo? Bueno, hay dos formas de calcularlo. Bueno, yo uso dos. La más clásica es lo que hice recién con los metros. Si yo voy acá a propiedades del objeto y me dice que necesito 17 metros lineales tengo de la longitud, yo voy a tomar la mitad de esa medida. ¿Por qué? Porque acá lo que está haciendo me está tomando que todo por ejemplo la letra G acá,
¿sí? La letra G. Me está tomando que todo este contorno, todo el diámetro por todo el lateral son, no sé, a ver, vamos a separarla. Separar curva. Por ejemplo, la G. Me dice que tiene 1,66 m, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo voy a ir por el medio, por el centro. Yo voy a ir por acá por el centro, ¿sí? Vamos a ponerla en línea de dibujo. Mira, acá arriba en opciones en ver, línea de dibujo. Le ponemos línea de dibujo para que se vea, no sé si lo alcanza a ver bien. No se ve mucho, pero bueno. Acá yo dibujé a mano alzada una G, lo que podría. Yo puedo hacer este dibujito en todas las letras, las 1. De hecho, mire, si yo me voy acá a longitud de la curva, me dice que esta longitud mide 68 centímetros. Bien, 68. Acá cuánto me daba, 1,66, casi 67, ¿sí? Redondeando unos 70, ¿sí? Significa que acá yo usando la mitad, mire, tengo 70 centímetros tengo acá de LED. 68 me dice acá, bueno, 70 porque no está prolijo, 70 centímetros. Y acá me está diciendo que mide unos 60. Y si yo hiciera esto 2 veces, no sé si se entiende. Si yo divido la longitud completa de la letra por y luego por la mitad, me va a dar incluso un poco más de lo que yo necesito. Entonces de esa manera no le erro. Entonces acá me decíamos que teníamos 17 metros en total, ¿sí? Yo voy a contar que tenemos 8,5 metros, 9 metros casi, 2 rollos de LED directamente. Me va a sobrar con 2 rollos de LED, me va a sobrar porque el rollo te lo venden por 5 metros, así que no voy a poder comprar, no voy a andar comprando por metro. Compro 2 rollos. Entonces para este presupuesto yo necesito 2. Vamos a volver a color, Pérez. Ver, mejorada, ahí está, volvemos a color. Entonces lo que yo voy a hacer, espero que se entienda, pero perdón si yo no sé explicarlo muy bien, pero hago lo que puedo. Bueno, ya tenemos que en PVC vamos a usar una placa. Aunque tenemos sobrante, es una placa, ¿sí? Ya si fuera media, y sí calculamos media, no vamos a estar cobrando media de más porque se nos va a ir el precio en alto. Pero tenemos una placa entera, tenemos 2 LED, entonces ahora vamos a ir anotando los precios de los materiales, ¿sí? Si esto fuera en acrílico, lo que haríamos sería esto. Vamos a suponer que esto también es un acrílico, ¿sí? Ok, tenemos el acrílico acá para... Entonces vamos a sacar esta faja. Supongamos que es frente de acrílico y borde de PVC. Vamos a hacer también como si fuera frente de acrílico y borde de PVC. Entonces esto es un acrílico, ¿sí? 1,20 por 2,40. Tenemos una placa acá. Y entonces sí, ahí sí voy a usar media placa de acrílico. Pero ¿qué necesito? Necesito las fajas. La faja la vamos a hacer en PVC. Entonces necesito esto en PVC. Entonces del PVC voy a utilizar eso. Pero también necesito hacer la contraletra. Entonces copio esto acá. Yo le pongo realmente un color gris para darme cuenta que esto es contraletra. Entonces, ¿sí? Voy a usar, como anteriormente, voy a usar la placa entera prácticamente, aunque tenga un sobrante. Voy a usar la placa entera. No, incluso, espere. Voy a usar esto es para la faja de la letra. Esto que está acá, ¿sí? Que lo voy a poner color rojo. Esto son las fajas para la letra, que la letra va a ser de acrílico y la faja va a ser de PVC. Este es para la base de la contraletra, lo gris. Pero necesito hacerle la contraletra también un fajeado chiquito. Así que vamos a tomar una de estas, la vamos a poner por acá. Vamos a poner otro color celeste. Esto en vez de tener 5 va a tener, póngale 2 centímetros, ¿sí? Y necesito la misma cantidad, así que voy a ir acá a transformaciones, ¿sí? Otra vez en posición hacia la derecha, 14, porque voy a necesitar lo mismo que para la letra. Significa que prácticamente ya casi no me está sobrando nada, me está sobrando un pedacito muy pequeño de placa, ¿sí? Entonces para hacerlas de PVC, esto lo voy a poner acá a la derecha, borro esto. En PVC ocuparía esto que tengo acá a la derecha, ¿sí? Que le vamos a dar un color, a ver, verde. Perdón, voy a dar verde, ¿sí? Lo que está en verde, esto es si yo lo hago en PVC, yo necesito esto y LED. Para acá voy a necesitar lo mismo que acá,
solamente que le sumo lo celeste, que es para la faja de la contraletra, y tengo que sumarle el acrílico. LED va a ser exactamente lo mismo. Así que bueno, ahora vamos a anotar los precios, los valores y le digo cómo hacemos. Bueno, acá hice una listita de los materiales para sacar cómo hago la cuenta yo. A la izquierda tenemos frentes y laterales 100% en PVC, o sea, letras hechas solamente con PVC. A la derecha tenemos frente de acrílico y borde o laterales de PVC, ¿sí? Entonces lo que hago yo es pongo los materiales a la izquierda. Entonces tengo todos los materiales para hacer 100% de acrílico. Voy a usar media placa. ¿Se acuerda que habíamos visto hace un rato acá en lo verde, que dijimos que íbamos a usar una placa, aunque me sobra un cuarto? ¿Sí? A ver si acá está lo verde. Si me sobra un cuarto, no importa, calculamiento. Pero ¿qué pasa? Las letras las vamos a hacer con 5 milímetros, por lo menos yo hago 5 milímetros, y lo que es faja lo hago de 3 milímetros. O sea, voy a poner media y media, ¿sí? Entonces pongo media placa de PVC de 3, que son 800 pesos, media placa de 5, 1400 pesos, un cianoacrilato, 600 pesos. Hay otros pegamentos más económicos, que por ejemplo acá yo pongo pegamento de refuerzo, que generalmente uso ya sea uno más clavo, una silicona o algo que le pongo siempre de refuerzo adentro, entonces pongo unos 500 pesos, aunque puedo a veces gastar más o menos. Dos rollos de LED, ¿sí? Que son 1800 pesos los dos rollos. Tengo también una fuente de 12 voltios, 5 amperes, porque acá voy a consumir alrededor de 4 amperes, entonces con una de 5 vamos a andar bien, 900 pesos. Tengo un rollito de estaño que obviamente me va a sobrar, pero 200 pesos. 10 metros de cable, en este caso yo uso el bipolar, que se usa para audio, de 35 milímetros, 0.35, anda bastante bien. Para hacer la salida de cada letra. Después para el ramal principal uso uno más grueso, obviamente. 1 litro de pintura, 800 pesos aproximadamente, depende si el color es un color preparado o vinilo, vemos, pero generalmente con eso yo puedo sacar un precio estimativo. 2 lijas y un poco de enduido. Acuérdense que el enduido es lo que uso para rellenar, que es la masilla que uso para rellenar paredes, como un yeso. Los separadores de alambre, en alambre gastaré unos 200 pesos y un poquito más de pegamento que se use ahí. En ferretería, en todos los trabajos estoy poniendo alrededor de 200 pesos de ferretería. Estamos hablando que esto que vamos a ver acá es sin colocación. Entonces, pero ferretería siempre gastas. Antes ponía 500 pesos y con 500 pesos ya no compras nada, por lo menos aquí en Argentina. Entonces pongo alrededor de unos 2000 pesos en ferretería, que a veces los gasto, a veces un poquito menos, pero en todos los trabajos pongo esos 200 pesos. Esos 2000 pesos, perdón. Entonces me da un total de 9.950 pesos, ¿sí? Acá tengo 9.950 pesos el total. ¿Qué hago? El total de centímetros lineales. Recuerden que lo que hacemos, venimos acá y tomamos letra por letra y las medimos, o las letras más altas. En este caso la M me va a medir más ancho que alto, entonces voy a tomar la medida más larga. En este caso es 39. Las letritas están 28 centímetros, 28. Entonces sumo todos los centímetros de altura de todas las letras, que me da a mí un total de 433 centímetros. Entonces lo que voy a hacer, el total acá, el total 9.950 pesos dividido la cantidad de centímetros que tengo, me da un costo de 23 pesos el centímetro lineal. Entonces, ¿qué hago esto? Lo multiplico por 2. Yo generalmente cobro, ahora por lo menos estoy cobrando, y incluso hasta un poquito más podría llegar a ser, porque a veces no siempre te dan los números, uno tiene que ver si el trabajo lo puede sacar rápido. Entonces el centímetro final me da en 46, para venderlo a 46. Le estoy ganando lo mismo que tengo de gasto, o sea, 9.950 voy a ganar por hacer estas letras. En este caso, que las letras son de este formato, está bárbaro porque vamos rápido. Si tuviéramos una letra que es cursiva, así que es toda agarrada, unida mejor dicho, por ahí vas a tener que calcular que vas a trabajar, la letra te va a costar un poquito más, va a ir más lento. Entonces ahí, en este caso, es posible que tengas que considerar unos pesos más, pero bueno, ya tenés el formato de la idea del centímetro. Entonces acá, ¿qué haces? Si vos decís, bueno, tengo 9.950 pesos, y bueno, en vez de unos 1.000 pesos más, o 1.500, depende, lo ves vos ahí cuando estás armando el presupuesto, la dificultad del trabajo, si te sirve
calculas el tiempo, pero bueno, esto es una idea. Acá fíjese, acá a la derecha tenemos esta otra que tenemos acá, la placa, media placa de acrílico, ¿sí? Por eso acá lo que estamos en negro, vamos a poner, a ver, un celestito claro, porque está esto de acá, esto es acrílico, media placa, y vamos a usar una placa entera acá para lo que es contraletra y faja de 3. Entonces tenemos media placa, 5.300, en realidad sale 4.300 porque la placa entera sale 8.600 pesos, pero cuando compras por media placa generalmente te cobran 1.000 pesos más. Entonces yo calculo en este formato, como si comprara por media placa a 1.000 pesos más. Después tengo corte láser, yo los mando a cortar con láser, alrededor de unos 900 pesos, me sale más o menos cortarla con láser. Tengo una placa de PVC de 3 milímetros, 1.600 pesos. En este caso tengo 2 cianocrilato, aunque quizás no lo use completo, pero le pongo 2, 1.200. Un pegamento de refuerzo también como anterior. Esto prácticamente va igual, 500. 2 rollos de LED, lo mismo, la fuente, el estaño, los cables. Acá puse pintura, aunque podría quizás usar vinilo. Entonces, pero más o menos voy a gastar, o sea, pintura, vinilo, voy a gastar más o menos lo mismo. Lija y enduido, aunque acá capaz que tampoco no gaste mucho, lo dejo lo mismo. Por otros gastos que pueda llegar a tener. Ferretería también lo mismo. Ustedes tendrían que fijarse si para fabricar ustedes tendrían otro gasto más, como por ejemplo flete o transporte para cuando compran las placas. Yo en mi caso me las traen o las busco en mi vehículo, pero bueno, si ustedes no, le tendrían que sumar, y si ustedes ven, consideran que tienen otro gasto más, generalmente surgen algunos gastos pequeños que bueno, uno no los anota, pero bueno, por eso pongo los 2.000 de ferretería o alguna otra cosa más. Entonces acá me dio un total de 15.950 pesos. Me da un total de 15.950 pesos. Y hago exactamente lo mismo. El total son 433 centímetros. Entonces el total de plata, los 15.950, lo divido y me da un costo de 37 lineales centímetro. Acuérdense que no es centímetro cuadrado, es centímetro lineal. Entonces el precio final que obtengo, si lo multiplico por 2, 74. Obviamente esto sin colocación. Una colocación de estas letras en una posición fácil, donde yo simplemente voy con una plantilla, perforo y coloco, y 6.000 pesos, 7.000, pero no menos de 5.000 pesos. Y puede, si es en altura y todo lo demás, puede llegar hasta 10, 12.000 pesos una colocación, pero bueno, eso va a depender del lugar. Por eso cuando te dicen, che, ¿cuánto sale una letra? Tenés que mandarme la tipografía, el archivo, porque de otra manera te puedes complicar. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, por ejemplo, supongamos que estas letras en vez de tener esta altura de 40 centímetros, te piden una letra que tenga, no sé, en este caso vamos a ir a 87, póngale, ahora vamos a redondear en 90. Pongo acá 90. Cuando son letras grandes, particularmente en este caso, bueno, son letras que no tienen garabatos raros, pero no conviene hacerlo por centímetros rápidamente. Te conviene agarrar y empezar a acomodar, porque yo te voy a mostrar, mira, yo tengo acá la M, tengo la U, por ejemplo tengo la H, ya por ejemplo otra letra, no, la U ya la tengo, la C por ejemplo ya no me entra. Entonces ¿qué pasa? Lo estoy haciendo así a grosso modo, medio sin preocuparme mucho, ¿no? Porque no de estas 10 horas, sino. Pero digo, ¿qué sucede? Que tengo mucho desperdicio. Acá tengo todo este desperdicio, más allá que yo lo guardo y lo uso para otro trabajo. Tengo mucho desperdicio. Significa que para hacer este trabajo ya tengo que comprar 2 placas, ¿sí? Y ir acomodando. Entonces, y cuando te das cuenta, se te van los números, y cuando lo calculas por centímetro, no te da el precio. Saliste perdiendo plata, porque gastaste más, porque tuviste que comprar, por ejemplo, vaya que esto te queda, tuviste que gastar más plata, más dinero, así que no sé si se entiende, pero cuando son letras más de 50 centímetros y que son tipografías raras también, por ejemplo como esta, seguramente vas a gastar mucho más material. Entonces te conviene que te pongas, que te pasen el archivo, te agarras la computadora, haces todo este firulete, haces los cálculos y ahí verdaderamente lo sacás. El centímetro te ayuda para cuando te piden letras, yo diría menores de 50, de 50 para abajo. Ya cuando van de 60, sentate y no te arriesgues, porque a mí me ha pasado que me piden unas letras que eran de 70, eran tipo Arial Black, eran de 70, la calculé por centímetro
y prácticamente salía hecho directamente. O sea, trabajé gratis 3 semanas, un trabajazo increíble pero fue horrible. Entonces, ¿por qué? Porque lo calculé, me lo pedían rápido, dale, que esto y aquello, y bueno, entonces no cometan esos errores, más si están empezando. Esto es una fórmula que la pueden hacer, y sobre todo cuando no cambian mucho los precios en su país. Acá en Argentina la inflación que tenemos es impresionante, entonces por eso que yo particularmente me tomo en cada trabajo, y hay veces que este número de 23, por ejemplo acá, de 23, hoy lo tenemos acá 23, me da 23 y calculo otro trabajo y me da en vez de 23 24, 25, pero está entre los 22 y 50 en 25 menos el costo, porque a veces yo puedo agarrar otro trabajo, ahora no tengo el tiempo, pero si agarro otro trabajo, otra letra con otras medidas y pongo lo mismo acá y con sus valores, seguramente divido, no me da clavado 23, me puede dar hasta 24 y 25. Por eso te digo que es un número aproximado como para tener una idea. De hecho, este número es el mínimo. Este 46 es lo mínimo que vos podrías cobrar, creo yo. Pero bueno, hay otros países que la inflación, la economía, entonces voy a decir, mirá, si yo gasto 10.000 pesos, redondeamos acá, 10.000 pesos en materiales, y esto, si yo gano 10.000 es muchísimo. O sea, que bueno, que puedes ganar mucho, digo, pero pues, si capaz que no lo agarra el trabajo porque es mucho dinero, yo con 7.000 ando re bien y el trabajo listo, entonces le sumás, en vez de sumar, multiplicarlo por doble, directamente a los 10.000 le sumás 7.000 pesos de tu ganancia, por así decirlo. Pero vos tenés que saber cuánto tenés de costo, sí o sí, porque si no te podés pegar unos clavadones, como decimos acá en Argentina, te pega un fiasco, porque, bueno, hiciste por tener un número estándar, porque en este caso, y en este caso estamos usando el tema del LED, fíjese, ¿dónde está el LED acá? Rollos de LED, yo estoy usando 2835, el 2835 el más barato. Si yo me voy a un 50-50, me aumenta mucho más acá, porque si la letra es más grande, yo tengo que usar un LED más grande, o tengo que ir al 2835 pero de 120 LED por metro. Acá estoy usando el de 60 LED por metro. Voy a tener que ir al 120, que por ejemplo el de 120 me sale 1600 cada rollo, y acá estoy poniendo 1800 los dos, ¿entiendes? Entonces por ahí también puede variar eso con respecto a qué LED estás usando. Entonces habría que hacerse una planillita bien copada, en el sentido que tenga las opciones con qué LED, con qué tipo de LED, y bueno, todo eso, ¿sí? Pero bueno, espero les sirva. Si te gustó esta información, por favor déjame un dedito para arriba, un comentario si tenés alguna duda, y si no estás suscrito, por favor metele ahí, suscríbete, y bueno, y estás atento a todo el contenido que estamos subiendo, ¿sí? Les dejo un abrazo a todos, un saludo inmenso. Contame de qué país me estás viendo, de qué ciudad, dejar un saludo, y bueno, si tenés alguna duda, ya sabes, ahí en los comentarios me lo dejas.